Mateo 13, 24. ¿Estamos allí? En el nombre del Señor Jesucristo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Gracias al Señor por esta palabra, pero eso nos es sabiduría para que podamos entender lo que quiere enseñarnos en este día. Acá vemos que está el padre de familia, ¿verdad? Es Dios. Padre de familia sembró en la tierra, sembró trigo. Pero después que él sembró el trigo, vino un enemigo cuando dormían. ¿Cuándo? Cuando dormían. Y sembró cizaña. Entonces, después el padre de familia vio el terreno y vio que, que había cizaña. Y los trabajadores le dijeron: ¿de dónde apareció esto? Bueno, alguien la sembró mientras dormían. ¿La arrancamos? No, dejarla crecer allí, ¿verdad? Porque Dios para todo tiene un tiempo. ¿Qué quiero que aprendamos en este día? Que cuando Dios nos llama, hermano, Dios nos llama con un solo propósito: que seamos nuevas criaturas. El Señor nos ha estado hablando, en la prédica pasada hablamos de la madurez espiritual, ¿cierto? De lo que necesitamos para madurar, que es tener fe y ser discipulados, es lo que hace que lleguemos a la fe, ¿cierto? Entonces, el padre de familia, cuando nos toma a nosotros, que es nuestro Señor, Él nos toma para hacernos madurar. Si usted va a Mateo, en el capítulo 15 de ahí mismo de Mateo, el capítulo 15 de Mateo, en el versículo 13, Mateo 15, 13, lo en el nombre de Cristo Jesús. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Yo quiero leer esto desde el versículo 10. ¿Estamos allí? Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabed que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Nota esto, el Señor estaba hablando a los fariseos, ¿no? Porque ellos tenían una costumbre, que cuando ellos iban a comer se lavaban las manos. Y si no se lavaban las manos, quedaban pasando hambre, no comían. Entonces, cuando los discípulos de Jesús comían con las manos sin lavar, ellos empezaron a juzgarlos, que ellos no andaban conforme a los ritos de Moisés. Entonces el Señor le explicó algo muy sencillo: mira, con lo que tú puedas meter a tu boca, eso no te va a contaminar. O sea, con la manera como tú te vistas no te va a contaminar. ¿Qué te va a contaminar a ti? Lo que está en tu corazón, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, porque muchas veces juzgamos a las personas por la apariencia, ¿cierto? Juzgamos a las personas porque no andan como nosotros.
Y Dios no quiere que juzguemos a los demás porque no andan como nosotros. Dios quiere que nosotros veamos según el recto juicio. ¿Se entiende? O sea, nosotros no podemos juzgar a alguien porque no hace lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que juzgar a alguien según lo que Dios dice, porque no haga lo que Dios manda. ¿Se entiende? Entonces, ellos juzgaban a los discípulos porque no iban conforme a los ritos de ellos. Entonces el Señor les decía, eso no tiene poder contra lo que hay en el corazón. Porque lo que hay en el corazón sale de la boca, dijo el Señor. Yo creo que aprendamos hoy de esto. Sale de la boca. En este caso, la congregación aprende acá lo que sale de la boca del predicador. Los que están aprendiendo. Eso te puede bendecir a ti o te puede contaminar. ¿Se entiende? Te puede bendecir o contaminar. Entonces, el Señor, cuando los discípulos le dicen, Señor, ellos se ofendieron porque tú les dijiste a ellos que esos ritos no valían nada. Vamos a tratar de aclarar un poco lo que le dijo el Señor, ¿verdad? Ellos se ofendieron por eso. El Señor les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. ¿Se entiende? Será que quitada. Esa palabra planta, para los que anotan, vienen de referencia Strong G5451. Ustedes pueden hacer lo otro, ¿no? Yo se lo voy a leer, ustedes en sus casas la buscan. ¿Qué significa trasplantar? Es decir, concretamente, arbusto o vegetal, planta. Toda planta, ¿verdad? Cuando el Señor está diciendo toda planta, en el original ese griego es futeia, que es trasplantar. Trasplantar. Según el diccionario de la lengua española, el primer significado es trasladar plantas del sitio en que están arraigadas y plantarlas en otro. Implantar en un cuerpo enfermo un órgano sano o parte de él, generalmente procedente de otro individuo. Introducir en un grupo ideas o costumbres procedentes de otro grupo. ¿Se entiende lo que hizo Dios? Dios nos tomó a nosotros de un lado. Si va a Colosenses 1:13 podemos verlo allí. El Señor nos tomó a nosotros de un lado y nos pasó a otro. Nos trasplantó. Colosenses 1:13. ¿Estamos allí? Luego, dando el nombre glorioso de Cristo Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces, nosotros vemos que el reino de los cielos es semejante a qué. Leímos allí en Mateo 13. ¿Es semejante a qué? Lo acabamos de leer ahorita al comienzo. Vamos a Mateo 13. 13:24. ¿Es semejante a qué? Un hombre que sembró buena semilla en su campo. A un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿verdad? Yo creo que entendamos en el sentido que Dios nos enseña esto. O sea, Dios nos sacó a nosotros de las tinieblas y nos sembró ¿dónde? En el reino de Jesucristo. ¿Se entiende? Nos trasladó. Aunque en Colosenses esa palabra para allí, la palabra en el original que traduce trasladó allí, no es la misma futeia, pero habla de trasladar y transferir. O sea que Dios está hablando de lo mismo, aunque sea una palabra griega distinta a la que la traduzca. Entonces, Dios nos sacó de las tinieblas y nos traspasó a nosotros para el reino de Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos trasplantó. ¿Y para qué? Bueno, hermano, cuando la palabra nos dice que dejarlo crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega, es porque tiene que crecer. ¿Cierto? El reino de los cielos
semejante a un grano que crece. Si usted se va ahí mismo en Mateo, en el 31, 13:31, mira lo que dice. Y lo que quiero que se entienda es que esta parábola seguía a la que ya acabamos de decir. ¿Estamos claros? Ahí en el 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. Es importante cuando nosotros entendemos las palabras del Señor, hermano. Esta parábola sigue a la parábola del hombre que sembró semilla en su campo. Es la que continúa después de aquella. El Señor estaba explicando el reino de los cielos, ¿verdad? Vamos a escuchar, vamos a estar pendientes de la prédica. El Señor está explicando cómo era el reino de los cielos. Entonces, después que el Señor hace aquello y les dice que había cizaña y trigo y uno lo iba a quitar en el tiempo de la siega, el Señor les explica que el reino de los cielos también es como la semilla más pequeña. ¿Entiendes? Que tú la siembras, que es el grano de mostaza, pero después llega a crecer a tal magnitud que provee a otros de su sombra. ¿Se entiende? O sea, es tan poderoso lo que el Señor nos llega a hacer en nuestra vida que después el fruto nuestro es para otros. Lo que Dios hace en nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos aquello, nosotros debemos entender cómo funciona aquello. O sea, el Señor ya nos explica a nosotros cómo es el reino de los cielos, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos una semilla y tenemos que crecer, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo funciona aquello? Pablo en 1 Corintios 3:8, Pablo nos dice lo siguiente. 1 Corintios 3:8. Vamos a leerlo en 1 Corintios del 3:5. 1 Corintios 3:5. Desechemos las malas costumbres, desechemos los malos pensamientos, las malas miradas, las malas actitudes, desechémoslas. Vistámonos de las armas de la luz, vistámonos de bendición, de paz, de gozo. Llenémonos del Señor. Recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Ya vamos a ir allá. Implantada, dice Santiago. ¿Cierto? Amén. La cual puede salvar vuestras almas. Puede. Eso es importante. 1 Corintios 3:5, leo en el nombre del Señor Jesucristo, que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído. No se les olvide esa palabra por medio, o sea, es el canal de Dios para que las personas crean, estos servidores que están aquí. Y según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Yo quiero que volvamos otra vez a Mateo, para no perder la secuencia de esto. Mateo 15. Dice toda planta, 15:13. Mateo 15:13. Lo en el nombre de Cristo Jesús. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, en planta sabemos que tenemos el griego futeia, que es referencia a Strong G 5452, pero dice toda planta que no plantó. Esa palabra plantó, que es futeu, que es fijar en la tierra, es decir, plantar. Figurativamente, instilar doctrina. Yo quiero que de verdad aprendamos esto y lo podamos comprender, porque es impresionante cómo Dios hace las cosas. El Señor habla acá de que toda planta que no plantó mi Padre, o sea, todo aquel que el Señor nos traspasó de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Plantó habla de
instilar doctrina. O sea, ¿cómo Dios planta? ¿Cómo Dios plantó? Instilando doctrina. ¿Qué es instilar? Esta palabra es muy interesante, hermano. Mira lo que dice. Verter un líquido poco a poco o gota a gota. Eso es instilar. O sea, echar un líquido poco a poco. Aquí tengo un ejemplo. Le instiló un calmante en el oído para aliviar el dolor. O sea, alguien tiene un dolor de oído y con un gotero, ¿verdad? Le echan le instilan, ¿verdad? El remedio para que el dolor se calme. El segundo significado de instilar, infundir o engendrar una idea o un sentimiento de modo sutil. Tengo otro ejemplo. La guerra fue instilando en ella un sentimiento de odio hacia su entorno, ¿verdad? O sea, sutilmente ya empezó a odiar con todo eso que veía de la guerra. Podemos poner un ejemplo positivo. Todos los niños que ella enseñaba fueron instilando en ella un sentimiento de amor hacia los demás. ¿Se entiende? Porque es algo que poco a poco va entrando. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Dios poco a poco nos va sembrando hasta que nos hace crecer como esa mata. ¿Cierto? Hay un proceso de Dios. Y es impresionante. Por eso yo les digo, mire, y yo creo que usted recuperó su diccionario es tan importante ese material porque nos lleva a la edificación, claro, a los que el Señor les da entendimiento. Porque hay muchas personas que tienen eso y no saben ni cómo usarlo. Aquí en muchos lugares. Personas que ven eso y no saben ni cómo usarlo. Porque Dios no le da la sabiduría. Necesitamos del Señor. Porque Pablo lo dice ahí a los Corintios, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. O sea, ni yo que siembro, ni Apolo que riega, somos algo, no somos nada. Es Dios quien da el conocimiento. Amén. Sí. Pero nosotros somos servidores por medio del cual ustedes creyeron. O sea, nosotros somos el canal para que ustedes crean. ¿Cierto? Entonces, Pablo está diciendo, nosotros somos los que agarramos el gotero y echamos la cuestión, ¿verdad? Para las gotas, para que el oído se sane. O vamos sutilmente inyectándole las palabras para que ustedes se fortalezcan en la fe. ¿Se entiende? Esto es muy importante, hermano. ¿Saben qué es lo que trae la fe? Como hablamos en la prédica pasada, el escuchar la sabiduría de Dios. Cuando Dios levanta un predicador, el predicador, hermano, es original del predicador, que use palabras profundas, palabras que Dios las extrae desde lo más profundo, como Él dice, cosas que ojo no vio, ni oído halló, ni han subido al corazón del hombre, Él las preparó para los que le temen. La gente piensa que eso son maravillas económicas. No, eso es la sabiduría que Él escondió desde los sabios de este mundo y se las ha dado a los necios, a los menospreciados, a los vil del mundo. Ese es nuestro Dios, hermano. Sí. ¿Cómo nosotros vamos a crecer en el reino de Jesucristo, hermano? Recibiendo, ¿verdad? Toda esa doctrina que viene gota a gota a nuestra vida. Si nosotros somos personas que nos cuesta recibir la palabra, mira, Santiago lo dice. Santiago 1 dice, en su versículo 21, Santiago 1:21, en el nombre de Cristo Jesús, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra que implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí la palabra griega que traduce no es la misma que traduce acá por plantó, no es la misma, pero habla de una palabra influencial a nuestras vidas. Si usted no recibe eso que Dios envía a su vida, usted no puede crecer. No puede crecer y se muere. Y es tan impresionante que, mira, en las iglesias predican a un Dios muerto, hermano. Es increíble. En las iglesias predican a un Dios muerto, no predican a un Dios vivo. Mire,
Cuando en la iglesia está el Dios vivo, las personas están siendo, mira, instiladas, gota a gota por el Dios de los ejércitos, instiladas, llenas de esa doctrina, para ser un árbol en el Señor, para ser alguien capaz de darle sombra a otros, de cobijarlos, poco a poco, poco a poco. Y mire, el Señor nos lo dejó claro en la mayoría de sus enseñanzas. El Señor habla de un proceso, de que Él toma, como dice Jeremías 18, toma y hace del barro el vaso que Él quiere. Hace como Él quiere, hace un vaso para honra y un vaso para deshonra. Un vaso para honra y un vaso para deshonra. Sí. Cuando nosotros hablamos de los corintios, hermano, mira, los corintios tenían ese problema. Los corintios no entendían que el que los labraba a ellos era Dios. Es impresionante. Y los corintios tuvieron tantos problemas con Pablo que negaron hasta el apostolado de Pablo. Y Pablo tiene que escribirle la segunda carta defendiendo su apostolado, defendiéndolo, porque ellos no reconocían a Pablo. Y uno puede decir, ay, qué gente tan mala. No, hermano. Sino que cuando Dios empieza a instilar, a meter eso va allí sutilmente, hermano. Y la carne va a sufrir. Yo hablé de eso un día con Alejandro, porque Alejandro veía el Apocalipsis 19, donde habla de que el Señor pisa el lagar de la ira de Dios, que pisa a Jesucristo, la palabra. Dice que el que lo pisa es la palabra. ¿Y quiénes son los que están en el lagar? Nosotros, las uvas. Entonces, la gente piensa, como dice la ira de Dios, no, que esos son los del mundo. No, somos nosotros. ¿Y por qué Dios nos pisa? Hermano, porque Dios nos implanta a nosotros, nos traslada y nos da a nosotros su espíritu. Y cuando usted machaca las uvas, ¿para qué usted las machaca? Para sacar el zumo que está dentro de las uvas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a sacar el Señor? Lo que está de Él en nosotros. Lo va a sacar para que sea lo que salga, lo que fluye en nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Pisándonos. ¿Y cómo lo hace? Mira, instilándonos esa palabra. Y el problema, mira, yo pensaba en esto antier, mira, cómo es insólito tantas personas que están apartados del Señor, que se congregaron una vez y más nunca visitaron una iglesia y no quieren visitarla. O sea, ellos dicen que ellos no quieren saber nada de Dios. Es impresionante. ¿Sabes cuánta gente hay así? Impresionante, es alarmante el número de personas que están así, que dicen, mira, yo no quiero saber nada de Dios. Pregúntele usted por qué ellos no quieren saber nada de Dios. Pregúntele. Y la mayoría, hermano, muchos dicen por algo que vino, nunca dicen que vieron, ¿no? Pero la mayoría es por algo que me dijeron, ¿cierto? Por algo que me dijeron, por algo que dijeron en la predicación, por algo. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, mira, sutilmente Dios va enviando su palabra. Dios va enviando su palabra. ¿Y qué va a hacer su palabra? Que el trigo crezca como trigo y la cizaña siga siendo cizaña. Pedro nos habla de esto. Mira, Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. En el nombre de Cristo Jesús. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a leerlo desde el 6 para que los que no han leído esta porción entiendan. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Un tipo de persona. Para ustedes, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Otro tipo de personas. ¿Se está viendo? ¿Quién es la piedra de tropiezo que Dios puso? ¿Quién es la piedra? La roca firme. La palabra, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo sabemos, pero vamos a entender lo que se está enseñando. La palabra. El Señor pone la palabra. ¿Y qué hace la palabra? Para uno, la palabra es preciosa, ¿verdad? Y los edifica. Pero para otros, la palabra los hace caer, porque le es piedra de tropiezo. ¿Y por qué? Él lo dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Uno pudiera decir, ay, pero entonces ¿para qué creer? Porque si uno se van a perder. No, hermano, el problema está acá en que nosotros queramos pensar como Dios. Ahí es donde puede estar el problema, cuando pensamos así. ¿Por qué? Porque Dios mira, no como nosotros. Algunos dicen, no, yo entonces ¿para qué voy a evangelizar? Porque Dios tiene escogido a los que son, y hay cristianos que hablan así. No, Dios me hará cambiar un día, porque Dios a los que Él amó los predestinó y nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y resumen un arroz con mango ahí que tú ni los entiendes, porque toman de aquí y de allá, pero no saben ni lo que están hablando. Por eso es que yo muchas veces me devuelvo los versos para que vean de qué estaba hablando el apóstol o el Señor X, el que haya estado hablando allí, para que se entienda lo que nosotros también estamos trayendo a cotación. Porque acá la palabra nos dice que hay dos tipos. Unos tropiezan con la palabra y otros son levantados. Eso no es. Pero el Señor puso esa piedra allí. Allá el Señor nos está diciendo, no, déjalos, le dice a los labradores, que somos nosotros. No los arranques, déjalos allí. En el tiempo de la siega, yo mandaré a recoger primero a esos y lo echarán en el fuego, y a los otros los meteré a mi granero. Es importante entender esto, porque Dios es claro. Y pudiéramos decir que Dios es malo, porque dice, a lo cual también fueron destinados. Romanos 8:28 dice que, vamos a ir allá, Romanos 8:28, vean lo que dice. Después de hecho tenemos Romanos 8:28. ¿Estamos allí? En el nombre glorioso de Jesucristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para los que dicen que, bueno, que yo no voy a ser como Jesús. Si usted no va a ser como Jesús, tenía un problema. Porque lo que vamos a estar en el cielo vamos a ser tal cual es Jesús. Amén. Es así. A eso fuimos llamados, a ser hechos a la imagen de Jesucristo. Pero lo que quiero que veamos acá es que allá dice que ellos fueron destinados a la desobediencia, pero nosotros, a los que lo amamos, ¿amamos a quién, hermano? La palabra. No seamos muy espiritualistas. La palabra, los que aman su palabra, Él los predestinó para que fuesen igual que Jesucristo. Es lo importante de que nos puedan instilar y nosotros podamos recibir con mansedumbre eso que se nos está implantando allí. ¿Por qué? Porque Santiago dice que eso puede salvar nuestras almas. Pero porque Santiago dice la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermano, porque si tú no la recibes, no te vas a salvar. ¿Y por qué? Porque solamente hay un Salvador y es el Logos, Jesucristo. Ese es el único Salvador, no hay otro. El Señor Jesús. Lo que pasa es que muchos están dislocados en el conocimiento. Y todo esto es importante entenderlo, hermano. Yo entiendo los tiempos que se están viviendo ahorita. Hay personas que van a una iglesia y apenas están empezando a crecer y llegan a su casa y empiezan a escuchar prédicas de aquí, de allá. Y no se dan cuenta del daño que se hace. Un daño tan tremendo. Porque se hacen inconstantes, ya de doble ánimo. Y no entienden que la palabra enseña que no hagamos eso. Si usted se va a Marcos 4:24, no se llama palabra. Marcos 4:24.
Dios es bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Le digo también, mirad lo que escuchas, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a ustedes lo que escuchas. Amén. Hay personas que no les gusta que le repiten estos versos, ¿no? Pero entonces los preguntas una y otra vez y no lo entienden. La gloria sea para Él que nos da el entendimiento, ¿verdad? Pero aquí el Señor Jesucristo nos dice que tengamos cuidado con lo que escuchamos, porque como midamos, así seremos medidos. Esto es sencillito, hermano. Cuídate de lo que escuchas, porque como juzgues, serás juzgado. Sencillito. Y después se te añadirá ¿qué? Lo que escuchaste. ¿Qué está enseñando el Señor acá? Que nos cuidemos de escuchar doctrinas incorrectas. Que nos cuidemos de dejar de escuchar su voz. Que nos cuidemos. Mira, Jesucristo cuando Él vino, Jesucristo tomó discípulos. Y Juan el Bautista, que antes estaba de Jesucristo, le dijo a sus discípulos que siguieran a Jesús. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Porque ya él tenía que disminuir para que creciera aquel que traía el Evangelio, la buena noticia. Usted dirá, oye, pero si yo escucho aquí y allá, es el mismo sembrador, porque es el Espíritu Santo, y hay gente que es muy espiritual, ¿no? Es el Espíritu Santo, sí. Pero ¿cómo disiernes tú que es el Espíritu Santo? Es la pregunta, ¿cierto? Porque si no en todas las iglesias donde diga iglesia, ahí está el Espíritu Santo, ¿cierto? La planta se siembra, ¿verdad? Dios trasplantó. ¿Y qué pasa? ¿La planta da qué? Fruto. Cuando Dios planta, esa planta va a dar un fruto, ¿verdad? ¿Cómo ellos conocían la cizaña? Y como ellos sabían que había trigo en la siembra, porque el Señor fue que sembró el trigo y otro sembró la cizaña, porque la conocían, ¿cierto? Igualmente nosotros. Igualmente nosotros. Juan dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos del espíritu del anticristo andan por el mundo. Muchos. Y él dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, dice Juan. En esto conocer el Espíritu de Dios. Porque hay una manera de conocer el Espíritu de Dios, ¿cierto? Hay una manera. Si no, imagínate. El Señor dice acá en Marcos, le dijo también, mirad lo que escuchas, porque con la medida con que medido serás medido, y aún se añadirá a ustedes lo que escuchas. O sea, el Señor lo que le está diciendo a ellos, preocúpense por lo que le escuchan, por lo que están escuchando. Pero Él venía hablando de qué. Si nosotros nos devolvemos, vemos que el capítulo 4 habla de la parábola del sembrador, ¿cierto? La parábola del sembrador. ¿Qué hace que el sembrador salió a sembrar? ¿Quién? El predicador salió a sembrar la palabra. Pero había 4 tipos de terreno. 4, dice el Señor. 4 tipos de terreno. El primero, lo de junto al camino, ¿cierto? Estos son los más peligrosos. Y son los que duran más tiempo en la iglesia. Que es lo más tremendo. Que el espiritual es por el que más llora. Porque dice, Señor, sálvalo. ¿Se entiende? Porque una persona que está siempre en la iglesia, pero nunca entra al reino. Junto al camino. Esos son los de junto al camino. Después de eso están los que se siembran en pedregales, ¿verdad? Esos son los que escuchan la palabra y al momento la reciben con alegría, pero no han salido de la puerta cuando Satanás le dice, dame acá. Y se van y ni se acuerdan de lo que recibieron, ¿cierto? Después de eso, ¿cuáles vienen? Los que son sembrados entre espinos, ¿verdad? Porque tienen sus proyectos, sus cosas que tienen que hacer. Y no, yo soy cristiano, pero Dios quiere que yo tenga. Dios no es malo que yo me gradúe. Y tú lo ves hablando así. Y yo también, yo sé que eso no son cosas malas. Pero te voy a decir algo. Si Dios quiere, tú no vas a hacer eso. Y si tú quieres servir a Cristo, y Cristo quiere que hagas eso, lo vas a hacer. Pero si no, no lo vas a hacer. Así de sencillo. Así es con Cristo. Entonces dice que todos los afanes de esta vida ahogan esa palabra y se hacen infructuosa.
a los que están sembrados entre espinos. Porque ellos mismos tienen los espinos con sus proyectos, su manera de pensar. ¿Es así? Hay gente que dice, Señor, yo te voy a servir, pero cuando me dejes un esposo, te sirvo, porque con un esposo es más fácil. Porque cuida a los muchachos y yo vengo. Como una esposa, ¿verdad? Claro, Señor, que me das una esposa y no traiciono a... No te traiciono, pues tengo una esposa. Y si no puedo andar, puedo perderme. Entonces no hacen nada porque tienen esos proyectos y nunca los sirven. Entonces, esa palabra que el sembrador les siembra ahí con la orden que Dios da, ¿verdad? Eso que instila allí, se ahoga con todos esos espinos. Ahí pero está el cuarto terreno. Ese es el que recibe esa instilación allí y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno, ¿verdad? Entonces el Señor, después que dice todo esto, el Señor dice, cuidado pues como escuchas, porque con la medida que midas serás medido y se te añadirá lo que escuchas. Cuidado. Esto es tremendo, hermano, porque no solamente le pasa a esas personas que escuchan prédicas de todo el mundo y no son maduros espiritualmente. Yo escucho prédicas de mucha gente, claro que sí, y juzgo y retengo, y a veces veo cosas que tengo que tener paciencia. Mira, no se da cuenta cuántas veces voy a pagarlo y digo, bueno, Señor, no hay paciencia, hermano. Yo puedo entender lo que están haciendo y yo enseñar con respecto a eso, porque son tan herejes que uno no resiste escucharlo, pero uno tiene que llenarse de paciencia, porque ¿cómo tú eres maestro si no tienes argumentos? Porque uno de los argumentos del maestro para enseñar son los errores, y pocos maestros entienden eso. El Señor a mí me enseñó cuando me llamó que con los errores yo iba a predicar. Y yo con los errores he visto muchas prédicas de personas y el Señor me ha dado palabras y yo hablo con lo que el Señor habla. Pero ¿en qué me sostengo? En los errores que estoy viendo. Y es impresionante, sin necesidad de estar esa persona, no, ¿entiendes? Los testigos de Jehová, los testigos de Jehová, los testigos de Jehová, ¿entiendes? ¿Entiendes? Porque ya los errores, claro, uno señala porque la palabra enseña que el hombre de Dios tiene que señalar para que los que están allí vean el peligro que hay afuera. Es normal, aquí ellos señalan a cada rato. Y más Pedro y Pablo, eso señalaban a todo el mundo, ¿cierto? Porque tienen que denunciar. Entonces, después que el Señor habla de eso, dice, cuidado como escucha. No solamente eso, hermano. Porque muchas veces escuchamos, pero escuchamos mal. ¿Y por qué? Porque somos unos carnales. Así de sencillo. Somos personas carnales que no hemos nacido de nuevo. No tenemos el Espíritu. No somos personas que somos guiados por el Espíritu, los que una vez lo recibieron. Y es un problema, porque carnal no es solamente el que no tiene el Espíritu. Hay gente que tiene el Espíritu y andan como carnales. Andan como carnales, porque todo lo que hacen es lo que la carne les manda. Y eso es lo que Pablo le dice: si sois guiados por la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, los carnales escuchan mal, hermano. Escuchan mal. Se imagina que yo hubiese estado en la congregación allí y Pablo hubiese dicho, no, que ninguno caiga en el ejemplo de Alejandro y Fileto, los que andaron blasfemando y yo los entregué a Satanás. Y yo hubiese dicho, oye Pablo, está hablando de los demás, eso es malo, ¿vale? Eso es malo, Pablo. Ellos no están aquí, no hables de ellos. Entonces imagina eso. ¿Ah? Y cuando Pablo está reprendiendo a los corintios, quiere que vaya con vara o con espíritu de mansedumbre. Oye Pablo, eso no es así, no tienes amor, Pablo. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Se imagina eso? ¿Ah? Apártate de mí, Satanás. Oye, Señor, yo sé que tú eres el Salvador, pero ¿cómo le decía Pedro a Satanás? ¿Ah? ¿Tú te imaginas una manera de juzgar así? Solamente alguien que está en la carne. Solamente alguien que está en la carne juzga así. Entonces, ¿qué pasa con alguien que está así? Hermano, que cizaña, está allí, pero no puede recibir aquello porque el Señor no la plantó. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Toda planta que mi Padre Celestial no plantó será arrancada. Porque no puede recibir eso que el Señor instila. No lo puede recibir, sino que se levanta. Vamos a ir a Hebreos 6. Para que sea la palabra diciendo. Hierba provechosa. Hierba provechosa. Hebreos 6.
Hebreos 6, 7. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es quemada. Amén. No maldecida, maldecida, como dicen los orientales, ¿verdad? No, para la hay que mandar a correr, ¿verdad? Maldecida. Entonces mira, la tierra que bebe ¿qué? La lluvia que cae una y otra vez sobre ella. Yo cuando leo esto, hermano, yo reconozco el lenguaje del Espíritu Santo. Yo veo ahí un apóstol hablándome conforme a las palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué la tierra? Porque el que habló del sembrador fue el Señor. Y el que habló de la tierra fue el Señor. Entonces el apóstol a los hebreos. Ahora dando una enseñanza de acuerdo a unos que estaban y ya deberían ser adultos, pero todavía no eran adultos. Él está diciendo que es imposible que todos los que hicieron eso de verdad recaigan y sean otra vez renovados para arrepentimiento, dice el apóstol a los hebreos. Y después les dice, ¿por qué? Porque la tierra que bebe la lluvia, que una y otra vez cae sobre ella. ¿Cuál lluvia, hermano? Lo que instila el labrador. ¿Y por qué? Porque te dice que produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Te está diciendo que la lluvia, ¿verdad? La dan ¿quiénes? Los que instilan esa tierra. Que Pablo está diciendo allá que eran él y Apolos. ¿Se entiende? Ellos eran los que sembraban esa tierra. Pero Pablo le está diciendo, no me vean a mí, porque nosotros somos servidores por los cuales ustedes han creído. El medio, el canal. Porque el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, Dios fue el que nos envió y nosotros lo hacemos, estaba diciendo Pablo. Entonces, la tierra que produce espinos, ¿por qué? Hermano, porque no recibe. Y es lo que está diciendo Santiago. Recibe con mansedumbre. Cuando una persona no es mansa, hermano, eso es muy sencillo. Va a un caballo salvaje y móntelo, lo va a corcoviar. Pero uno manso, usted se monta, ese caballo pareciera que lo conociera usted toda la vida, empieza a caminar suavecito. Bueno, los que han montado en caballo, yo he montado en caballo y sé que son así. Entonces, ahí podemos ver la persona que cada vez que va a la palabra de Dios se levanta. Es así. Son personas que no pueden estar delante de un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios va a hablar, son las palabras de Dios, las que Dios envía. Esas personas necesitan es la palabra de aquellos que le hablan lisonja, todo el tiempo lo están contentando, ¿se entiende? Ellos se sienten ahí bien porque le hablan cosas buenas. ¿Cuántas personas no son así? Oye, a mí me gusta estar aquí, ¿por qué? Porque tú me dices chévere, tú me hablas bien y todo bien, y yo me equivoco y tú me dices Dios te perdona, ¿se entiende? Me siento alegre, aquí es el lugar donde debo estar. ¿Y por qué no te gusta allá? No, porque allá yo el otro día me robé unos panes y me estaban formando un lío. Te robaste unos panes, ¿ah? Es que es así. Y usted ve todas esas cosas y te dice, oye, ¿qué pasa allí, hermano? Soberbia, el hombre. Entonces, los tipos de tierra son personas que no las sembró, y aquí viene lo más tremendo, que a veces la gente no entiende esto, pero los cristianos lo entendemos. Muchas veces esas personas que son así, la gente piensa que fue una equivocación y se equivocaron, ¿no? Se metieron en el salón y eso es matemática, yo iba a aprender, pero todo el mundo para acá, no, hermano. Como dijo el Señor, Satanás los sembró. El enemigo vino en secreto y los sembró, los puso allí. Y Dios los va a dejar allí. Y el día de la siega, ¿quiénes van a venir a recoger? Los ángeles de Dios. Son los que van a venir a cegar la tierra. Porque eso está lleno en los evangelios y en el Apocalipsis, ¿cierto? Y la explicación de esta parábola es eso. Los ángeles de Dios van a cegar. Y van a recoger, y van ¿a qué? A recoger a los que fueron tropiezos en el reino del Hijo de Dios, ¿cierto? Y a los demás los van a echar en el granero. O sea, hay una labor allí también de los ángeles, pero así funciona con Dios. Nosotros pudiéramos decir, oye, que Dios es malo porque esto es lo otro. No, hermano.
Jesucristo allí nos lo está diciendo, no hay maldad. No hay maldad. Cuando Dios predestina, porque Dios conoce los corazones desde antes, ya Él sabe. Él sabía que juro porque Él es Dios. Pero no hay maldad, porque Él mismo te está diciendo, cuídate cómo escuchas. Está en la soberbia de las personas. Nosotros siempre podemos cambiar nuestra actitud, siempre, hermano. Cuando nosotros venimos a la iglesia, Dios tiene misericordia de nosotros y nos deja venir a su casa. Dios es el que nos llama con su amor y su benignidad para que nosotros nos arrepintamos y nos acerquemos a Él. Ahí no hay maldad, no hay nada de que no, que ya yo estoy destinado para perderme. No, Señor, eso lo puede decir Dios, no nosotros. Si nosotros estamos hoy acá es porque Dios nos está dando una oportunidad. No sé cuántos dicen amén a eso, pero yo sí digo amén, porque por eso estoy acá. O sea, los que no reciben, ellos mismos se están haciendo cizaña. Porque Dios fue el que nos ordenó a estar como niños para poder entrar. Yo nunca, y créalo, nunca, y no creo que ninguno de ustedes, al menos que tengan la mente chueca, han conocido a un niño pequeño de 1 año, 2 años, que usted le pegue y al día siguiente usted se va a su mamá o su papá y usted lo vaya a abrazar y él le diga, no, me acuerdo que ayer me pegaste. No, hermano. No, he visto niños que la mamá le pega y otra lo agarra, ¿no? Y está llorando y la mamá lo llama y el niño va para donde su mamá, pero llora delante de la mamá como, ¿por qué me pegaste? No entiendo, ¿se entiende? Es así, y he visto que hasta voltean y ven otra vez a la mamá y sueltan a llorar otra vez porque no comprenden por qué la mamá le pegó. Pero no hay ningún sentimiento en ellos de me vas a pagar esto, no nos hablamos y esto. No, porque son niños, ¿se entiende? Eso es lo que está explicando el Señor Jesucristo. Recibe con mansedumbre. Cuando Dios te envíe la palabra, eso te va a clavar, se va a encajar en ti. ¿Por qué? Porque Él se metió, que es el verbo, se metió y empezó a pisar el lagar. Y el que está en ese lagar eres tú. Y Dios te va a pisar hasta que saque de ti lo que Él quiere. Hay muchos que no entienden eso. Por eso es que cuando las personas se levantan, claro, mataron a Pablo, a Pedro, todos fueron mártires. ¿Por qué? No por ellos, hermano. Y eso lo entiende cualquier cristiano. Por la palabra que estaba en la boca de ellos. Que es por la palabra que muchos hoy padecemos también. Por esa palabra de fe que predicamos. Es así. Porque si nosotros nos callásemos, y yo lo puedo decir como pastor, cuando acá hay un creyente que no se le ha corregido, usted lo ve y anda, espiritualísimo. Pero cuando se le corrige, le ponen a uno cara de Satanás, y a uno se ve como Satanás. Y uno dice, oye, pero ¿qué pasa? Bueno, hermano, es tan sencillo como eso. La palabra de Dios es espada de 2 filos. Es así. Y el hombre está en pecado. El hombre, su naturaleza es pecaminosa. Cuando el hombre entiende su posición, simplemente se pone allí y dice, Señor, haz como te parezca. Haz como te parezca. Dice la palabra que Joab fue a atacar una ciudad y él fue con el hermano Asael y le entregó a él una parte del ejército y otra parte tenía él. Y cuando llegaron a la ciudad, Joab dijo estas palabras: si tú fallas, yo te defiendo, y si yo fallo, tú me defiendes. Pero sea todo lo que pasa como Dios quiere. ¿Se entiende? Haga el Señor como Él quiere. Él no dijo que el Señor destruya a todos los enemigos de David. No, Señor. Vamos, fortalécete y pelea por tu Dios y por el pueblo de tu Dios. Y haga al Señor como le parezca. Hermano, yo cuando escucho esas palabras, yo veo allí a un hombre de Dios. Y yo digo, Señor, quiero ser así.
Muchos ven de Joab nada más los errores, ¿verdad? Porque se equivocó y el Señor lo hizo caer de su lugar donde estaba. Se levantó contra David, pero fue tremendo varón que batalló por el pueblo de Dios. Porque nos acostumbramos a ver las cosas negativas de los demás y no vemos lo que Dios hace en las personas. Es así. ¿Y cómo podemos ver lo que Dios hace en las personas? Solamente como Jesucristo dice. Como Jesucristo dice. Como Jesucristo dice que tú vas a ver a las personas por sus frutos. Si Dios plantó un árbol, ese árbol va a dar el fruto de Dios. Si no está dando el fruto de Dios, mira, hermano, reprenda, amoneste a ese hermano, corrígelo y vaya por él si lo ama como hermano, porque si no, el diablo se lo va a llevar. Y Jesucristo lo explicó muy sencillo. Por eso es que cuando nosotros hablamos la verdad nos desprecian, pero los que no son de Dios, los que son de Dios nos reciben y se corrigen. Es así, se corrigen. Yo también, un hombre llamado Marco, que Pablo lo sacó y le dijo, tú no vas a ir con nosotros. Iban a ir al segundo viaje, Bernabé y él. Y Bernabé se quería llevar a Marco porque es sobrino de él. Y Pablo le dijo, tú no te vas a llevar a este, no vas con nosotros porque él se separó de nosotros por allá. Y lo que hizo Pablo era lo recto, porque era alguien que no era digno de llevarlo. Porque tú sabes que es malo, tú irte para un lugar con una persona y oye, vamos a pedir algo, y de repente cuando tú le preguntas a todos, la persona esa le hace así como que no anda contigo. Eso sí es malo, ¿verdad? Eso sí es horrible, que alguien te deje mal así. Tú, bueno, pues, no, pregúntale a ella. Ella anda conmigo. ¿Verdad que es horrible? Entonces Pablo dijo, no, a este yo no me lo llevo, ¿verdad? Pablo hizo bien, pero Dios nos muestra en su palabra que Él levantó a ese hombre Marco y lo puso en el servicio de una manera tremenda. Eso es ser entendido. Lo que hizo el hombre de Dios era lo correcto y ese era su trabajo. Pero Dios aún así levantó a Marco. ¿Por qué? Porque aunque Marco no entendió lo que Pablo le decía, Dios lo corrigió. La palabra no te explica cómo, pero es evidente que lo hizo porque Pedro lo llama a su hijo y Pablo lo pide como una persona que le es útil en el ministerio. El mismo Pablo. Sí, eso me enseña a mí que sí podemos, claro que sí, pero podemos simplemente con las herramientas que Cristo nos da. Porque si hay un pecador y usted lo empieza a sobar, ese se va a perder porque ya está perdido y va a perder a otros también. ¿Y qué manda Dios? A señalarlo en la iglesia para que se vea quién es. Es así. Pero Dios dice, no lo tengas como enemigo, amonéstalo como hermano. Tiene que verse que está haciendo mal. ¿Para qué? Para que Dios lo pueda sanar. Es así. Porque es impresionante, hermano, cuando Dios envía su palabra en medio de nosotros. Muchas veces yo he llorado por la palabra tan fuerte que el Señor ha puesto en mí. Y por la corrección hacia algunos, yo muchas veces he llorado y le he dicho, Señor. Y el Señor me ha mostrado, así como le mostró a Pablo, es para bendición. Y después he visto bendición. Porque Dios no se equivoca. ¿Entiendes? Y lo muestra para que uno no caiga, pues, y uno no diga, Señor, ¿qué hice? ¿Se entiende? Porque es difícil. El tesoro que Él puso en nuestra boca es difícil porque nosotros estamos allí también. Nosotros estamos, por eso Jesucristo vino y soportó y sufrió conforme a todo lo que nosotros sufrimos para Él vencer todo eso y poder rescatarnos. Y ahora Él lo hace, pero lo hacen personas que están metidas en eso, ¿se entiende? Yo según la carne estoy apartado de Cristo por este cuerpo. Estoy apartado de Cristo, lo dice la palabra. Yo voy a estar con Cristo cuando yo abandone este cuerpo. Porque este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. No puede entrar. Ay, pero Cristo entró y nosotros vamos a entrar. Sí, Cristo entró porque en su cuerpo no hubo pecado, por eso te salva hoy. Si no, no hubiera salvación para ti. Hay un hombre en los cielos que es el que dice que tú vas a entrar. Y
Y el que da testimonio por ti dice, mira, ese es mío. Eso es, o sea, eso es innegable. Pero nosotros no podemos entrar. Y ese es el más grande mal que nosotros tenemos, hermano, este cuerpo. El cual no queremos abandonar. Y cómo nos gustan todas las cosas de este cuerpo. Y es lo que Dios aborrece, la carne. Dios la aborrece porque se rebeló contra Él. Se rebeló, pero nos amó tanto que quiso rescatarnos. Si Dios ya te traspasó de estas tinieblas al reino de su Hijo, hermano, no seas cizaña, sé trigo. Tú escoges qué ser. Y eso tienes que entenderlo. Tú escoges qué ser. ¿Qué es la cizaña? Un fruto que se parece al trigo, pero no tiene fruto. ¿Se entiende? No tiene fruto. Es vacío. Esa es la cizaña. Entonces, en la iglesia, ¿qué es la cizaña? Uno que parece ser cristiano, pero en realidad no da fruto para Dios. Esa es la cizaña en la iglesia. No es difícil, hermano. Yo como siervo de Dios en este lugar, yo veo todos los que dan fruto y veo los que no dan fruto. Y se los hago saber también. Para que puedan salvarse. Porque si no, ¿para qué me puso Dios? Es algo obvio, hermano. ¿Usted sabe cuánta diversidad de enseñanzas hay, hermano? Eso nos enseña que hay diversidades de grupos reunidos en muchos lugares, aún en este momento, haciendo cualquier tipo de actividad distinta a la nuestra. Es así, en los cuales muchos están y se ríen tanto que dicen, yo quisiera volver allá, ¿cierto? O están participando de una comida y dicen, yo quisiera volver allá. O están haciendo un ejercicio, yo quisiera volver allá. Porque se sintieron bien en el lugar. La pregunta es, ¿eso es provechoso? ¿Eso es provechoso? Es la pregunta. Porque Pablo dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa de esta vida y de la vida venidera, ¿cierto? Que es la piedad, la devoción a Dios. Esa es la piedad. Ser devoto al que vive para siempre. Esa palabra encierra muchas cosas como el ayudar y todo esto, pero todo eso viene por la devoción a Él, ¿cierto? Lo devoto que seamos a Él. Entonces, el que nosotros nos sintamos bien y nos tratemos muy bien, no nos dice que nosotros estemos en el lugar correcto. Y es lo que hay que entender. ¿Cómo yo, si hay un sembrador que viene a sembrar, cómo yo sé cuál es el sembrador que yo quiero que me siembre? Hermano, por la semilla que trae el sembrador, ¿cierto? Lo provechoso es la semilla que tiene el sembrador, que es esa palabra. Es así. Y si tú no recibes la palabra que el sembrador te envía, tú vas a seguir igual. ¿Qué? Vas a seguir igual. Vas a seguir como una persona que parece que come, pero no come. Vas a seguir igual. El Señor sigue diciendo, el que no nace del agua y del Espíritu, no entrará al reino de los cielos. Del agua y del Espíritu. El agua no solamente el bautismo en agua. Todos saben eso acá, ¿cierto? ¿Ah? Amén, ¿verdad? Es esa limpieza que nos da la palabra, ¿cierto? Porque el agua simboliza la palabra. El agua y el Espíritu no entrarán. No es puente roto, echar a perder la armonía. Muchos dicen por allí, no. La armonía viene cuando todos estamos a una en esa palabra. Viene la armonía, porque armonizamos lo que Dios manda. Hay alegría, hay gozo, hay sencillez, porque hay puras personas irreprensibles que están delante de Dios haciendo lo que es grato a Él, lo que le es agradable. Claro que va a haber gozo, claro que va a haber alegría. ¿Por qué? Porque todos hacen la voluntad de Dios.
Pero si hay un grupo que hace y un grupo que no hace la voluntad de Dios, difícilmente. Los que hacen la voluntad siempre tendrán gozo, pero en el lugar, el gozo no llenará el lugar, ¿se entiende? Porque hay una parte de cizaña y hay una parte de trigo. No seamos cizaña, seamos trigo. Es así, porque Dios quiere llenar su casa de trigo. De trigo. Nosotros escogemos qué ser. Él ya nos trasladó, Él nos trasplantó, nos sacó de aquí, nos puso aquí, ya nos trasladó, estamos en el reino de su amado Hijo.